Entonces, hoy día quiero hablarles algo que me pasó anoche y se lo voy a contar a ustedes. Ya, si usted considera esto una herejía, ya no hay devolución de dinero porque ya pagamos todo, así que pero se puede retirar tranquilamente, le amamos. No. Anoche tuve mucha lucha espiritual con espíritus que atacaban a ciertas personas que iban a venir acá al campamento. Y batallé, y recuerdo que en algún momento vi espíritus muy diferentes. Y hubo un espíritu muy raro que por su apariencia no era feo, era vestido como un guerrero medieval. Me intimidó su apariencia un poco porque se veía medio elegante el demonio. Entonces, como se veía tan elegante, me intimidó un poco y recordé que es por fe. Pero luego de eso ocurrió algo. Comencé a ver teólogos cristianos que decían, la sanidad no es para todos, es solo para algunos. Jesús no murió por todas las enfermedades, decían estos teólogos. Y yo les decía, yo les voy a demostrar por las Escrituras que Jesús sí murió por todas las dolencias y enfermedades. Todas. Y ellos me decían, ¿acaso tú sabes griego como nosotros? Yo les decía, solo conozco algunas palabras en griego. Y ellos me decían, entonces tus argumentos no valen nada. Amén. Entonces, en esa plácida noche, donde además de dormir poco, dormí menos por esta experiencia que tuve, el Señor desperté y me hacía cantar, reprender espíritus cantando por lo que iba a ocurrir hoy. Y ocurre que en medio de nosotros, y para que lo sepan también quienes ministran, hay doctrinas que van en contra del Evangelio. Jesús no va a vencer la muerte en un evento apocalíptico futuro. La muerte ya fue vencida en la cruz del Calvario. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? El engaño en el cual Adán y Eva cayeron ya fue vencido en la cruz del Calvario, cuando Él dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces debemos entender algo. Toda obra del diablo puede ser deshecha por el poder de la cruz. Toda. Entonces hoy, porque pensaba, dije, ¿para qué voy a predicar mañana? No me gustan mis prédicas. O quizá me he escuchado tanto en mi mente que después de hablarlo ya es como séptima vez que me escucho. Pero el Señor me habló ayer por medio de ese sueño y luché con estos espíritus cuerpo a cuerpo. Fueron, no sé, 15. Pero luego vi esto y estos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo. Amén. Y ese argumento es una estructura en tu alma, es una estructura en tu mente. Y el espíritu de temor puede salir, pero luego llega y ve esa estructura y dice, esta es mi casa. Y se siente cómodo en una persona que cree que la máxima esperanza es que Él vino y yo me voy al cielo algún día. Pero aquí en la tierra soy una pobre criatura, víctima de los abusos y de los malos tratos que viví en mi infancia, en mi adolescencia, o el engaño que me hizo mi esposo, y soy una víctima y yo un cristianito que va a la iglesia y algún día espero irme al cielo. Y Jesús no murió por eso solamente. Jesús no murió por eso solamente. Es como si a alguien le preguntara a un varón, ¿por qué te vas a casar? Para estar en la cama con una mujer. Yo creo que llega a ser deshonroso pensar así. Para construir una generación. Me caso para edificar una casa, para edificar hijos, para caminar con otro en la voluntad de Dios,
para hacer un pacto eterno con una persona. Jesús es el principio y Jesús habla de que el matrimonio es en el principio. Entonces, es mucho más profundo el matrimonio que intimidad sexual, que es parte del matrimonio. Pero el cristianismo es más que irse al cielo. No podemos reducir la cruz a irme al cielo en el futuro. La cruz es la más grande muestra de amor. Hoy día hablaba con Claudio Honores en el auto sobre una persona que ha vivido y que ha visto cosas horribles. Y cómo el alma de esta persona es tan pura. ¿Por qué? Porque conoce el amor y el poder del perdón y de Cristo. Entonces, es normal que una persona que vivió una vida terrible tenga traumas y heridas, pero llega el punto que no es normal que alguien que fue tocado por el Espíritu Santo siga justificando sus errores por traumas o heridas. En vez de apropiarse y decir, yo estoy conectado al que todo lo puede. Todo lo puede. Miren, un pecado puede, el Señor me dijo una vez esto, el pecado puede destruir el propósito de una persona, es terrible. Hablo de pecados de injusticia como la estafa, el robo, el egoísmo, también pecados como la inmoralidad sexual, pecados como el orgullo, la manipulación son terribles, pero hay un pecado que no solo puede destruir a una persona, puede destruir una nación. Incredulidad. La incredulidad, hay algo en Dios, a Él le produce algo la incredulidad. Yo una vez le dije, Señor, ¿por qué muchos de tus siervos son toscos? Son a veces un poco brutos en el trato de su prójimo. Y la gente se ofende. Porque nosotros tenemos la amabilidad en un lugar muy alto, ¿sí o no? Y la amabilidad muy buena y todos debemos buscar ser amables. No estoy hablando de eso. Ni justificando la tosquedad. Pero el Señor me dijo, pero hay algo que yo amo y me apasiona de ellos. Muchos de ellos pueden ser toscos, pero me creen. Y eso para mí tiene un nivel y un estándar muy alto. Mientras que hay hermanos en la iglesia muy amables, que nunca le hacen un problema a nadie, pero que son incrédulos. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero es amable, es simpático, es generoso, es educado, es servicial, es inteligente, ayuda en la iglesia, puso dinero para comprar tal cosa, es alguien honorable, pero no tiene fe. Es imposible que alguna de sus obras agrade a Dios, porque detrás de sus obras no hay fe. Abraham fue el padre de la fe por creer una cosa y creerla bien, que Dios le podía hacer lo imposible, pero le iba a dar el hijo que le prometió, y que de ese hijo iba a levantar una generación que nunca iba a terminar, en una época donde el exterminio era constante. Amén. Entonces hay una cosa que usted debe desarrollar en su espíritu en este retiro. Yo le voy a creer a Dios. Si llamamos a este lugar a Gigi Ávila o a Carlos Anacondia y
le preguntamos a ustedes, ¿cuántos creen que ellos pueden levantar a un paralítico? Ustedes gritarían amén. Pero eso no es fe. Fe no es creer que Dios puede hacer algo. Fe es creer que Dios puede hacer algo en mí y a través de mí. Porque si yo le digo, ¿usted cree que Dios le puede dar 100 millones de... ¿Usted cree que Dios le dio 100 millones de dólares a X persona? ¿Usted lo cree? Sí, Dios le puede dar 100 millones de dólares a alguien. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer resucitar a un muerto? Pero eso no lo hace a usted una persona de fe. ¿Cuántos conocen la historia de David Reyes, de cuando vino un remolino, lo santificó el Espíritu Santo y lo santificó para siempre? ¿Cuántos han escuchado la historia de David? Fe no es creer que eso pasó. Fe es creer que Dios puede hacer eso en mí también. Amén. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosa es imposible para alguien que cree? Pero yo crecí en la iglesia donde había cosas imposibles. A mí me decían que había cosas que eran imposibles. Por ejemplo, me enseñaron un imposible. Es imposible que una nación cambie. Las naciones van de mal en peor y Dios va a salvar a unos pocos. Y después me decían, todo es posible al que cree. Yo decía, entonces la Biblia se contradice o estamos interpretando esos versículos mal. ¿Lo entienden? Es imposible que una nación sea discipulada. Pero Jesucristo cuando resucita dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y discipulen a todas las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. No dice en todas las naciones, dice hagan discípulos a todas las naciones. Eso es súper abierto. Lo imposible. ¿Se puede resucitar a un muerto que murió el año pasado? ¿Pero cómo y dónde está? Entonces empezamos a crear un evangelio donde el Señor se contradice, donde en la cruz tenemos todo el poder y la autoridad y de repente un cristiano enferma y algo pasa y entramos y inventamos una doctrina ante lo inexplicable. Y decimos, bueno, era voluntad de Dios que esa persona falleciera. ¿Y si no? ¿Y si no era la voluntad de Dios? Pero oramos y oramos con fe. ¿Y quién está definiendo si la oración fue con fe? ¿Y si había algo más que no sabemos? Ante lo desconocido, creamos una idea humana. En vez de dejarle a Dios, que hay cosas que no entendemos. Porque tenemos la soberbia. Yo aprendí algo que la gente a veces me lo toma mal. No tengo la menor idea. Y fue un acto de humildad para mí decir que hay cosas que yo no sé. Pero la mente humana caída en su orgullo siempre busca una respuesta y en su respuesta crea una doctrina. Cuando se levanta la iglesia primitiva y dice, y todos eran sanados. Dice, todos eran sanados. Toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. ¿Cuánta autoridad tiene el anticristo? Ninguna.
Hace poco predicaba, la palabra dice, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y yo veo canales cristianos en YouTube llenos de... Dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y jugaba como niño. Dice que el niño no hereda, el niño no difiere del esclavo. Hasta que maduras y obtienes la herencia, no vas a diferir de un esclavo. Y cuando pensamos en todo lo triste, todo lo deshonesto, todo lo corrupto, estamos haciendo lo contrario a la Biblia. Canal en YouTube dice, el anticristo ya está en Europa. Nació el anticristo, se va a manifestar pronto. Cuando la Biblia dice que hay cosas que nadie sabe el día ni la hora, ni el diablo sabe. Mira, el diablo no sabe. El diablo no entiende los tiempos. A veces tiene todo planeado para hacer algo y Dios le cambia el tiempo y queda totalmente desorientado. Hay cosas que el Padre tiene en su sola potestad. Y una de esas son los tiempos. Y Satanás no entiende los tiempos, nunca los ha entendido. Hay otra cosa que Satanás no entiende, que no puede tener, que el Padre tiene en su sola potestad a sus hijos. Satanás no entiende el misterio del Hijo. Entonces tú eres un misterio para Satanás. Excepto cuando comienzas a pensar lo que Él quiere que tú pienses. Ahí ya no eres un misterio para Él. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiero hoy día decir? Que Dios no hace nada a medias. Cuando Dios le da autoridad a alguien es al 100%. Mire, cuando Dios le dice, le da autoridad a Adán, le da es tanto el nivel de autoridad que por el pecado de Adán han venido todas las guerras, todos los homicidios de la historia humana. Porque Dios cuando da algo, lo da por completo. No le dio autoridad a media, no le dijo a Adán, mira, te doy autoridad, pero si cometes un error, te la quito. Por eso Cristo tuvo que venir como hombre, porque Dios le daba autoridad a los hombres. Por lo tanto, como la caída vino por un hombre, la nueva creación vino por otro hombre. Si somos nuevas criaturas, ya hay una nueva creación, somos nosotros. La nueva creación no es el futuro, la nueva creación es tu esencia. Cuando naces de las aguas del Espíritu, el que nace del Espíritu, es decir, que ya hay una nueva creación. Tú eres esa nueva creación. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a declarar un rompimiento. Había una hormiga, me la comí. No era una hormiga porque la siento acá. Era algo más grande, pero igual, proteína. Hoy día voy a hablar muy cortito sobre esto. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Son las 23 horas, voy a hablar cortito y preciso y vamos a ministrar esto. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Esa es su buena voluntad. ¿Cuántos quieren ser santos? ¿Cuántos pueden ser santos? ¿Cuántos quieren ser humildes? Pero hay una diferencia entre el quiero y entre el puedo. Hay una distancia en el Evangelio entre el quiero y entre el puedo.
Y yo le llamo la doctrina de los bautismos. La doctrina de los bautismos es la distancia entre el quiero y el puedo. Amén. Como ustedes conocen la Biblia y me alargué un poquito, voy a resumir esto muy rápido. ¿Cuántos quieren tener una vida sobrenatural? Dice que Dios da el querer. Y Dios da el querer, pero también da la capacidad de vivir lo que quieres. Pero a veces sentimos que Dios solo nos da el querer y no nos da el poder para hacerlo. Me da el deseo de poner un hogar para niños y alimentar 100 niños, pero no me da el poder para hacerlo. Me da el deseo de tener una vida absolutamente santa, pero no me da la capacidad de vivirla. Me da el deseo de querer lo sobrenatural, pero no me da la capacidad de vivirla. Y es como que Dios se está burlando. Pero la distancia entre el querer y el poder se llama los bautismos. Miren, Pedro fue bautizado primero en agua. ¿Cuántos saben eso? Juan el Bautista bautizó a muchos de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos eran, literalmente siento el mosquito acá. Que miré acá me dije no se puede desperdiciar. Y ahí sí, se fue. Lo siento, amigo. Miren, Pedro fue bautizado y Pedro quería ser un hombre valiente. Él quería ser un hombre que cuando Jesús le decía, el que ama su vida la perderá, el que desecha su vida la ganará. Pedro quería eso. Pedro quería ser un hombre valiente. Entonces una vez el Señor le dijo, ustedes me van a abandonar en el día más difícil de mi vida. Y él dijo, Señor, yo nunca te negaré. Y él dijo, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. Yo no creo que Pedro haya mentido. Pedro quería algo, pero cuando se vio enfrentado a la muerte, él tenía el querer, pero no pudo acceder al hacer. Él tenía un deseo de valentía, pero no la podía experimentar. Cuando uno se bautiza en agua, uno renuncia a su vida, pero no solo eso. Uno anhela tener una vida santa y anhela una vida transformada. Pero es curioso que Dios nos da el querer primero, pero no nos da el hacer inmediatamente. Y Jesús le dice y le revela a Pedro el momento en que él va a ser transformado. Y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí vas a ser un testigo real. Entonces recibió el querer, pero no la capacidad de poder hacerlo. El bautismo en agua representa un deseo, un querer, pero la llenura del Espíritu representa el hacer ese querer. Y luego, cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, es expuesto al mismo tribunal donde él, asomado por la puerta, negó al Señor. Él estaba en el mismo lugar donde Jesús fue juzgado. El mismo lugar donde Pedro le negó 3 veces. Cuando él hace el milagro en el templo La Hermosa del hombre cojo, que en realidad era manco, o sea, no era cojo, era que ese hombre no tenía parte de la pierna. Cuando ocurre ese milagro,
Pedro es apresado y llevado al mismo tribunal. Y le dicen, vas a tener que dejar de predicar sobre Jesús de Nazaret. El mismo tribunal que había hace meses matado a Jesús podía matarle a él. Pero él ya no era el mismo. Y él dice, voy a temer a Dios, no a los hombres. ¿Qué cambió? Habían pasado meses entre el Pedro que le negó y ese Pedro valiente. Un Pedro que quería pero no podía, se transformó en un Pedro que sí podía. ¿Cuál fue la diferencia? Dios le dio algo. Dios le dio el hacer por medio del Espíritu Santo. La distancia entre el querer y el hacer se llama Espíritu Santo. Si usted quiere algo, pero no lo puede vivir, entre medio de eso está el Espíritu Santo siempre. El Espíritu Santo no es solo poder para echar fuera demonios y sanar enfermos. Él te da el poder de lo alto. Quiere decir, lo que Dios puede hacer, el por qué Dios puede hacer lo que hace, se te entrega a ti. ¿Por qué nadie puede matar a Dios? Porque Él tiene un poder. Se te entrega a ti. Quiero que rompa una estructura. Nunca ha sido Dios contra el diablo. ¿Sabía usted que nunca ha sido Dios contra el diablo? ¿Sabe? ¿Quién sabía? ¿Quién no sabía eso? No lo sabía, ¿no es cierto? ¿Quién sabía que nunca ha sido Dios contra el diablo? ¿Sabe lo que significa Satanás? Adversario. Pero ¿sabe qué? Dios no puede luchar contra el diablo porque Dios es demasiado grande. Dios mueve el meñique de su pie y desintegra al diablo y a todo su ejército. Pero los desintegra. La Biblia dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente. No dice el adversario de Dios, dice vuestro adversario el diablo. Dice, nuestra lucha no es contra humanos, es contra principados, potestades y gobernadores. ¿Entiende eso? Dios es demasiado grande para esta batalla. Tú vas a vencer. Tu adversario. Satanás es mi adversario. Y esa es mi batalla. Dios no pelea esa batalla. La pelea así, yo descanso en Él y en la pelea y en su nombre la peleo. Pero Dios es demasiado grande. Es tu batalla. Es tu batalla. Y se te da el poder de lo alto por medio del Espíritu Santo para vencer. Entonces hay cosas que usted quiere y no puede, es el Espíritu Santo. No puedo dejar de ver y de perder horas en internet. No puedo levantarme temprano. No puedo dejar de pelear en la casa por tonteras. No puedo vencer el impulso sexual. No puedo vencer el odio y el rechazo hacia tal persona. Nunca se te ha pedido que puedas. Se te ha pedido que clames al poder de Dios para que ese poder a través de ti pueda. Es su poder. Es su poder.
mostrar la vida normal de un hijo de Dios que se transforma en un canal por el cual el poder de lo alto hace lo imposible. Sé ese canal. Sé ese canal. Sé ese canal. ¿Cuál es la llave? El perdón es la llave. La humildad es la llave. Mira, hace poco estábamos ensayando para el retiro y un vecino me golpeó a la puerta enojado. Yo le dije, disculpe, sí, está bien a cantar fuerte. Le dije, si estamos bien, voy a bajar. Y todo bien, yo estaba en actitud humilde y me dice, si esto no es nada una iglesia, me dice. Le dije, ¿qué se mete con la iglesia? Le dije, ¿qué le pasa? Le eché la choreada. Y le eché la choreada. Y se fueron los muchachos y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué fue eso? Y yo para justificarme le dije al Pablo, ¿estuve mal? No, si igual fue pesado. Y mi conciencia dije, ya bueno. Pero el Espíritu Santo por dentro me dijo, ¿qué fue eso? ¿Qué batalla estás peleando? ¿Contra qué? No desgaste tu energía en una lucha humana. Y te tengo para otras batallas. Es como que usted sea un futbolista profesional, le toque jugar la final del mundial el domingo. Después en el fútbol muy consolando a los hermanos de Argentina, ya. Les pido eso. Los quiero mucho. Está bien. Vamos a ver que se haga la voluntad de Dios. Pero miren, escuche esto. Y que usted antes de jugar la final del mundial vaya y juegue un partido con los amigos. Y llega moreteado a una final del mundial. Usted gastó su energía en un partido que no tenía que jugar. La lucha contra sangre y carne te mata la energía para la lucha contra los espíritus. Por eso, ¿saben una iglesia que en guerra no tiene autoridad ni poder? Una iglesia que vive peleando con otros ministerios. Se desgasta en una lucha contra carne y sangre. Y cuando tienen que luchar con espíritus, gastaron su energía. Entonces, y fui a dejar a las muchachas. Pablo me había dicho, no, todo bien, aunque quizá por dentro no me quiso decir que fue una estupidez lo que hice. Y dije, ya, quiero avivamiento, quiero una vida para Dios, quiero que mis nietos y mis bisnietos sirvan a Dios, quiero ver a Chile lleno del Espíritu Santo, voy a hacer mi aporte. Golpeé la puerta del vecino, le dije, disculpa. Le dije, mi esposa está, no vengo a justificarme, actué mal, disculpa. Sí, pero es que no estoy discutiendo, disculpa. Y me miró y se sorprendió. Quizá nunca le pidió disculpa a nadie en la vida. Le dije, actué mal, fui soberbio, no te quiero incomodar. Eres mi vecino. Y todo bien. Y sí estábamos muy fuertes. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No podemos perder nuestra energía en un rechazo hacia un familiar. Entonces, si usted quiere realmente un rompimiento en su vida y en su iglesia y en Chile, va a tener que llamar por teléfono a alguien y pedirle perdón en este retiro. ¿Cuántos se comprometen a eso? Levanta su mano. ¿Cuántos tienen que llamar a una persona y pedirle perdón? El que se humilla va a ser exaltado, sin justificación. Perdón, perdón. Si la otra persona en medio de eso te quiere poner el pie, que lo haga. Estoy muerto de orgullo. Amén. La distancia entre el querer y el poder se llama Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios
Tú quieres algo pero no puedes. Quiero ser amable pero no puede. Quiero no pelear en la casa pero no puedo. Quiero ser humilde pero no puedo. Es normal que no puedas. Pero cuando venga el Espíritu Santo va a ser imposible que no puedas. Va a ser imposible que un espíritu te pueda hacer frente cuando estés lleno del Espíritu Santo. Va a ser imposible que la ira reine en tu corazón cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Él te va a transformar en la persona que tu espíritu anhela ser. Tu espíritu ha deseado y gime. Yo quiero ser humilde. Les voy a contar algo. Un testimonio para que entiendan cómo el espíritu está dispuesto y la carne no. Voy a usar de ejemplo a Lucio, que justo se arrancó para el ejemplo. No. ¿Viene Lucio? Sí. Está por acá, ya. El esposo de Natalia, estábamos en Argentina orando. Estaba Pablo Castillo orando y yo no soy de ver visiones. Pero en Argentina vi como 4 visiones. Así. Para mí es demasiado en 2 meses. Y en una visión estábamos orando y yo veo, no estaba dormido, estaba orando, y veo al esposo de Natalia decirle a ella, el espíritu le dijo a ella, mientras ellos estaban ahí orando, le dice: Natalia, como sea vamos a ir a Chile. Lo vi. Y ocurre que termina la oración y me acerco a Lucio contento y le digo: Lucio, ¿así que quieres ir a Chile? Me dijo: no, el deseo está, pero es complicado y todo. Y yo dije: pero este no es el Lucio que yo vi en la visión. ¿Me explico? Yo sé que el deseo estaba. Y ahí yo entendí que yo vi al espíritu de Lucio. Y el espíritu de Lucio no ve el límite de dinero, porque el espíritu de Lucio mira al Padre eterno. Pero Lucio, como todos nosotros, miramos la billetera, la cuenta corriente. Entonces yo le dije: Lucio, tu espíritu quiere, pero la carne se opone. Entonces, ¿qué les quiero decir? Y eso fue visión, estando orando, lo vi. Es que para mí es fuerte la visión porque yo no tengo visiones, ¿me explico? Estoy teniendo de repente visiones. Yo soñado, yo dormido, espectacular. Pero visiones para mí es espectacular. Carlos Sola, no, bueno, él es otra cosa, ¿no es cierto? El punto es que tu espíritu anhela fervientemente ser esa persona humilde, ser esa persona llena de amor y llena de poder. Tu espíritu lo anhela, tu carne se opone. Esa batalla se ve determinada por tu búsqueda del Espíritu Santo. La distancia entre el querer y el poder es el Espíritu Santo. No es nada más: ¿qué hay mal en mí? ¿Qué es esto? Que voy a hablar con el pastor, es que no puedo, es que acá, es que aquí, es que hay algo mal en mí, porque todos pueden, yo no puedo. Hermano, usted es un ser humano común y corriente, que aún esa área no ha sido tocada por el poder de lo alto. Pero en el momento en que el poder de lo alto venga sobre esa área de tu vida, tú vas a hacer lo que te era imposible hacer. Por siempre y para siempre, tu herencia es el poder. Entonces a veces me dicen: no es tanto el poder, hay que tener el carácter de Cristo. Tanto que era por el poder, ¿cómo vas a tener el carácter sobrenatural de Cristo si no viene el poder de Dios a transformarte? Porque vas a tener un carácter domesticado religiosamente, pero un día algo va a pasar. El auto va a chocar, el robo va a venir, la casa se va a incendiar. Un día va a ocurrir algo que ese carácter de cristiano lindo no va a poder controlar, y ese día va a explotar todo tu ser, hasta capaz de irte de Cristo para siempre.
Porque un carácter fabricado por métodos humanos no sirve para el reino. El verdadero carácter es cuando el poder de Dios viene a un hombre, lo transforma internamente, le revienta los circuitos satánicos que hay en tu alma, lo rompe la maldad, rompe la iniquidad, el poder de Dios escala y de repente ese hombre orgulloso es humilde por el toque del Espíritu Santo. Vamos a pedir en este retiro una cosa: el poder de lo alto para transformar nuestro carácter, nuestro corazón.